Bueno, la última vez nos había quedado un poco así a las apuradas el tema de la presidencia de Justo, fundamentalmente el pacto Roca-Runciman. Para no entrar en detalles y volver a hablar del tema, simplemente así, haciéndolo rápido, surge por la crisis del 29, esa necesidad desesperada de los terratenientes, que los que manejaban el poder, de volver a realzar su producción. Esa necesidad de un pacto a toda costa hace que se firme un pacto totalmente malísimo para los intereses de Argentina en general, salvo para este grupo que salió plenamente beneficiado. Si ustedes ven cláusula por cláusula, en todos los casos favorece ampliamente a los británicos y desfavorece terriblemente a los productores nacionales, insisto, salvo esta gente del campo. Eso nos lleva un poco a lo que había dicho la otra vez, a esta situación de neocolonialismo, que es una situación de colonialismo, pero no político, sino que tiene que ver con lo económico y con lo cultural. Lo cultural no aparece en todos los diccionarios, pero si no hay una dominación cultural, si no, vos no estás convencido de consumir McDonald's, no te va a atraer lo extranjero. Tiene que haber una cuestión cultural para que esté la económica también. Bien. El otro hecho corrupto terrible de la época tiene que ver con el asesinato en el Senado, porque justamente este fraude en cuanto al pacto lo investiga un senador llamado Lisandro Latorre. Piensen ustedes que no es casual que la calle Lisandro Latorre es la que llega al mercado Liniers, que en realidad hoy quedan Mataderos, pero bueno, pertenecía al barrio Liniers en esa época, porque es el que descubrió el fraude que se hacía con el tema de los frigoríficos, que en todos los casos beneficiaban a los ingleses y que además de beneficiar desde el pacto, además se hacían fraudes en los libros. Bueno, esta investigación fue tan terrible que se llevó al Senado y termina habiendo un asesinato a un senador colega de Lisandro. Por supuesto que todo quedó en el olvido y en la nada. Lisandro unos años más tarde, por este hecho y por algunas cuestiones personales, se va a terminar suicidando y todo quedó en la nada. Por lo menos hoy lleva una calle este gran político, ¿no? Nacionalista. Bien, me quedaría explicar para terminar con Justo la oposición. Acá yo quería aclarar que lo que dice el texto es bastante breve y reducido. Yo lo quiero ampliar un poquito más. En clase presencial lo ampliaríamos mucho más, pero por lo menos alguna idea para que se lleven de la oposición. El texto menciona, bueno, los radicales, por supuesto, y acá en los radicales va a haber una división porque un grupo de radicales acepta el gobierno fraudulento de Justo. De hecho, permiten que unas elecciones fraudulentas ganen el gobierno de la ciudad y los radicales también se vuelven corruptos, pero una parte del radicalismo rompe con estos radicales corruptos y forma lo que se conoce como forja. Me gustaría que amplíen lo que está en el libro, que busquen alguna información por Google o alguna página. Forja significa Fuerza Oriental Radical de la Joven Argentina, pero el nombre es lo que menos me interesa. Lo que más me interesa es el empuje que tenía este Forja. Ellos, casi todos sus integrantes, apelan a una ideología nacionalista, pero para no confundirla con los militares, la vamos a llamar nacionalista de izquierda, que es un nacionalismo de no necesitar, no ser xenófobo, a ver que quede claro, no son xenófobos o atacan, odian a extranjeros. Lo que pretenden los nacionalistas de izquierda es que haya una autonomía en cuanto a las producciones locales. No necesitamos McDonald's, comamos chori. Sería un poco a lo burdo y bruto. Sería un poco por ese lado la idea. Es una idea antiimperialista, obviamente que rechazan el pacto Runciman de raíz. Y hay personajes bastante importantes. Yo soy admirador de uno de ellos, que escribe unos libros muy interesantes. Yo siempre le recomiendo a mis alumnos hasta el día de hoy el Manual de Sonceras Argentinas de Jauretche, que es un librito que debería darse en las escuelas. No entiendo por qué no se da, porque habla de las pavadas que hacemos los argentinos y que deberíamos cuidar un poco más lo nuestro. Pero en forma de manualcito simple y sencillito. No escribía, ustedes piensen, después se va a hacer tremendamente peronista, escribe para el sector bien popular, entonces no son textos complicados. Bueno, está Scalabrini Ortiz,
está de Lepiane, no está en el libro, pero dos autores de tango como Homero Mansi, el creador de Sur, y Discépolo, famoso por su tango Cambalache, también pertenecían. Es decir, acá lo que hace Borja no son políticos de raza, sino que son argentinos que defienden la cultura nacional, ¿sí? Y la idea de soberanía, insisto, no como un ataque xenófobo hacia lo extranjero. Esto lo voy a oponer al nacionalismo derecha que plantea el texto, donde obviamente están los militares, por supuesto, y que hay grupos civiles. Ahora ya voy a hablar de Fresco cuando explique Ortiz y Castillo. Pero además acá quería nombrar un grupo importante, que es el GOU, que no está en el libro y para mí es fundamental. El GOU es significa Grupo Oficiales Unidos, y acá sí es un grupo secreto, una logia si se quiere, dentro del ejército. Es un grupo ultranacionalista derecha. ¿Qué diferencia tienen con los nacionalistas de izquierda? Son mucho más conservadores, apelan a valores propios de la Iglesia Católica y generalmente se dan en sectores bien fachos. No son tan, de hecho no son poco o nada democráticos, son partidarios de una bajada línea dura, de cómo tenés que vestirte, cómo tiene que ser tu educación, tu formación religiosa, etc. Dentro de este GOU es importante porque va a surgir la figura de Perón y Ramírez, Perón futuro presidente. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos a pasar a las presidencias de Ortiz y Castillo. Ortiz es un presidente que viene del lado del radicalismo, si bien ganó por fraude, pretende una línea más blanda, más democrática, más abierta que Castillo, que es mucho más conservador, cerrado, y que considera que el fraude no debe irse, incluso en la política exterior. Ante la Guerra Civil Española, el ala más conservadora, que es la de Castillo, es partidario de Franco, cosa que no así Ortiz, que está más a favor de la oposición. Bien, dicho esto, vamos a la pregunta de las medidas de gobierno de Ortiz. Ortiz se muestra, como bien había dicho antes, bastante más abierto. Si bien llega con fraude, tiene una tendencia más abierta hacia la democracia, la defensa de las instituciones liberales. Esto es para buscar nuevos apoyos políticos. Bien, el presidente va a terminar en un hecho político que le va a jugar en contra, que es la intervención de la provincia de Buenos Aires. En la intervención de la provincia de Buenos Aires gobernaba un tal Fresco, que era un personaje bien de la línea dura conservadora, bien facho, de hecho simpatizante del fascismo europeo, por supuesto que había ganado con fraude. Ortiz decide intervenir cuando se vuelven a hacer las elecciones. Fresco deja el cargo y asume Barceló, que también es de la misma línea de Fresco. Ortiz interviene por haber fraudulento y esto le va a terminar jugando muy en contra a Ortiz. Bien, con esto vamos a las preguntas de los cambios económicos. En realidad no va a haber grandes cambios económicos, pero quería hablar del plan Pinedo, que me parece interesante. Es decir, la economía argentina se va a manejar dentro de todo. Va a empezar a surgir esto de la industrialización, que ya lo habíamos hablado. Va a haber más trabajador industrial. Sigue viniendo la camada de la migración interna de las provincias. Esto ya habíamos explicado. Más cambio que ese no va a haber. Sí va a haber un cambio a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo vamos a explicar. Y acá es interesante lo del Plan Pinedo. El Plan Pinedo vendría a ser el primer plan que habla de un programa del Estado, de una planificación del Estado. Es una copia bastante similar al Plan New Deal que había aplicado Roosevelt en la década del 30. Lamentablemente Argentina no lo aplicó en su momento y eso va a hacer que corramos siempre desde atrás. Si se hubiera aplicado en la década del 30, no sé qué hubiera sido de nuestro país
estamos haciendo futurología, pero yo creo que nos hubiera hecho avanzar bastante nuestra economía. Esto de fondo de la obra pública, de la planificación del Estado, dónde va la inversión, etc. Bien. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ¿por qué no fue aceptado? Por las divisiones que va a haber dentro del mismo gobierno. Por supuesto que el sector terrateniente no quiere saber nada con esta reactivación de la economía, promocionando las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con esto vamos a la posición que toma la Argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Bien, acá va a haber dos grandes posturas. La idea siempre de los gobiernos argentinos fue mantenerse neutral. Sin embargo, la presión que va a meter Estados Unidos para que Argentina rompa con las fuerzas del eje va a ser importante. Bien, sin embargo se va a mantener la neutralidad, no sin fuertes críticas de los opositores. Con esto vamos al tema de la autarquía militar. En este punto cortito, no lo veo muy relevante, pero bueno, lo vamos a explicar rápido. El ejército, esto sí, tal vez es lo importante, el ejército venía ganando cierta autonomía o autarquía, venía ganando fuerza a partir de la creación de fabricaciones militares y de tener una flota propia para no depender de la flota mercante extranjera. Esto va a hacer que se mantenga esta fuerte posición de neutralidad, pero también va a hacer que el ejército tenga un rol cada vez más fuerte y decisivo, ¿sí? Al punto tal que más allá de que los gobiernos estos pseudo democráticos lo van a necesitar, hacen tomar conciencia de que no están necesitando estos gobiernos pseudo democráticos y que ellos tranquilamente pueden gobernar. A ver, para que sea más claro, se viene otro golpe de Estado. Bien, la sociedad argentina ante la guerra. ¿Qué papel fue tomar? ¿Cómo se ve la sociedad argentina ante la guerra? Bien, ya estamos en las últimas preguntas. Dos posiciones importantes. Por un lado, los que están a favor de los aliados. Insisto con esto, Estados Unidos comienza a llevarse a los países latinoamericanos a que rompan relaciones con el eje. Esto hace pensar en que Argentina va a quedar muy débil en el plano internacional si no toma la misma medida. Y Estados Unidos cada vez tiene más fuerza dentro de América del Sur, ya Gran Bretaña ya no empieza a gravitar tanto y después de la Segunda Guerra Mundial ya prácticamente no va a gravitar más. Por el otro lado están los neutralistas, que acá dentro de los neutralistas hay dos grupos. El grupo más fuerte, que son los que dicen no, tenemos que ser neutrales, no para hacerle la contra a Estados Unidos, aunque un poco sí, la idea de Forja, que había nombrado hace un rato, para mantener nuestra soberanía, nuestra independencia a la hora de tomar decisiones, y porque aparte nos va a venir bien por el comercio, porque como somos bandera neutral podemos comerciar con quien tengamos ganas. El otro caso va a ser, dentro de esta posición neutral, van a estar los simpatizantes de los alemanes, de las fuerzas del eje. Acá tenemos muchos, yo había recién nombrado al gobernador Fresco de la provincia, que es un gran simpatizante de las fuerzas del eje. Entonces va a preferir la neutralidad antes que ataquen al sector del cual simpatiza, ¿no? Lo de los CGT no es tan importante, y sí entender que para el año 43, con el tema del fraude electoral y el triunfo de Patrón Costa, que era aliadófilo, el GO va a tomar mano, va a intervenir. En realidad hubiera ganado quien hubiera ganado. Patrón Costas en realidad es un chivo expiatorio. Ya las cosas, el clima estaba mal. Piensen ustedes los 13 años de corrupción, de fraude, el pacto Roca-Rouncian, todo lo que veníamos hablando. Sumado a esto, no se vislumbra un líder fuerte, porque los líderes, aunque hayan sido fraudulentos como Justo o el propio Ortiz y el mismo Alvear, que era del radicalismo, habían muerto. Entonces no se veía una figura relevante y fuerte que pudiera tomar el control. Ante esa situación, el GO, que había nombrado hace un rato, en el cual está Perón y Ramírez,
van a consumir el golpe el año 1943. Y con esto terminamos.